Bien, en esta ocasión vamos a trabajar sobre las funciones trigonométricas. Vamos a recordar un poco qué son las funciones trigonométricas y vamos a hallar algunas funciones de algunos triángulos rectángulos. Bien, es un repaso de lo que ya hemos visto. Bien, para hallar las funciones trigonométricas, lo primero que debemos hacer es tener claro que solamente funcionan en triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel tipo de triángulo que tiene un ángulo recto. Es decir, que este ángulo mide 90 grados. Eso significa que sea un triángulo rectángulo. ¿Ven? Hay que tener claro que el triángulo rectángulo tiene tres elementos. Los lados de cada triángulo reciben diferentes nombres, que son catetos, cateto, y el lado con mayor longitud del triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa. ¿Listo? Siempre, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa va a ser el lado de mayor longitud. Los catetos serán los dos lados restantes. Bien, entonces, cuando vamos a hablar de funciones trigonométricas, esencialmente vamos a hablar de 6 funciones, que son las siguientes. Bien, entonces, son la función. Primero vamos a tomar un ángulo de referencia. Vamos a tomar este ángulo de referencia y lo vamos a llamar θ. Podemos haber tomado este y funcionan exactamente igual. Bien. Entonces, cuando usemos las funciones trigonométricas, cualquiera que usemos, vamos a obtener el mismo resultado, puesto que estamos hablando del mismo ángulo θ. Bien. Entonces, empezamos. Existen 6 funciones que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, pero así no significan nada. Bien, debemos agregar el ángulo: secante, seno de θ, coseno de θ, tangente de θ, cotangente de θ y secante de θ y cosecante de θ. Bien, eso es. ¿A qué será igual? ¿Listo? Entonces, vamos a escribir por aquí que para ahorrar, bueno, para ahorrar un poco de espacio, vamos a escribir que por acá que el cateto opuesto, o CO, es cateto opuesto. ¿Listo? CA es cateto adyacente. ¿Listo? Y H va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Pues con el fin de acá abajo ahorrar espacio y que no se nos vea tan amontonado. Bien, ¿quién es el seno de θ? El seno de θ en un triángulo rectángulo va a ser el cateto opuesto, siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, ¿quién va a ser el coseno? El coseno será el cateto que está junto al ángulo, o sea, pegado, que comparte vértice con ese ángulo, que es el cateto adyacente sobre, bueno, acá hagámosle otro color para que se diferencien. ¿Listo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es la función que relaciona los dos catetos. Bien, entonces será cateto opuesto
sobre cateto adyacente, ¿bien? Las demás son recíprocas. Como les había comentado, son recíprocas. En algún momento les comenté que eran recíprocas. La tangente es recíproca con la cotangente, el coseno con la secante y la secante con la cosecante, ¿bien? El seno con la cosecante. Bien, entonces nos queda que la cotangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, la última, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y pues de este modo tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas. Bien, cuando queremos despejar una función trigonométrica y hallar el valor de θ, usualmente lo hacemos en términos de seno, coseno o tangente. Pues, haciendo la operación recíproca, la podemos cambiar de cotangente a tangente, de secante a coseno y de cosecante a seno. ¿Bien? Entonces, para despejar una de estas 3 primeras, que son las que más usamos, para despejar una de las 3 primeras, ¿listo? Vamos a despejar el ángulo en términos de la función inversa y pues los resultados que hayan lugar, ¿listo? Entonces, supongamos que vamos a despejar el seno de θ. Seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, si yo quiero despejar y hallar el valor de θ, simplemente despejo θ. θ es igual al seno inverso, ¿cierto? Este seno está multiplicando, lo paso a dividir o lo paso como un seno inverso, que significa que está dividiendo por seno inverso del cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Y pues de este modo ya obtenemos el valor de nuestro ángulo θ, nuestro ángulo de estudio. Bien, bien, entonces supongamos que tenemos coseno. Si es coseno, lo despejamos de la misma manera y acá nos quedaría coseno inverso. Si fuera tangente, lo despejamos de la misma manera. A ver, vamos a hacerlo con el coseno. Coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si despejo θ es igual, este coseno está multiplicando, pasa a ir, es decir, lo puedo pasar como un coseno inverso o coseno a la menos 1 del cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Bien? Y este valor de acá, estos dos valores deben ser iguales. ¿Listo? Y el de la tangente también debe ser igual. ¿Por qué deben ser iguales? Porque nosotros estamos hablando del mismo ángulo, estamos hablando del ángulo θ. Entonces, θ debe ser igual en cualquiera de los casos. ¿Bien? Entonces, vamos a hallar las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo a la izquierda. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo con... Bueno, no borremos esto sí lo borramos. Y borramos por acá. Borramos acá. Y borramos esto por acá. Este triángulo no sirve. ¿Bien? Borramos. Bien. Entonces acá nos queda seno, coseno. Bien. Supongamos que nos dan un triángulo con los catetos 3, 4 y la hipotenusa 5. Listo. Vemos, pues, en principio si nos dan todos los elementos asumimos que son verdad.
si no nos dieran alguno de los elementos, pues nos basaríamos en el teorema de Pitágoras para hallarlos. Bien, entonces vamos a trabajar con este ángulo de referencia, el ángulo teta. Bien. Entonces, ¿quién es el seno de teta? El seno de teta será el cateto opuesto a teta, o sea, el que está al frente de teta, sobre la hipotenusa, como ya lo habíamos dicho. Es decir, 3 quintos, o 3 sobre 5. 3 quintos, ¿listo? El coseno. El coseno de teta va a ser el ángulo que está junto a teta, es decir, el ángulo adyacente sobre el valor de la hipotenusa, es decir, 4 quintos. ¿Listo? 4 quintos. La tangente es la que me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el del frente de teta sobre el que está junto a teta. Opuesto sobre adyacente, es decir, 3 cuartos. Las demás son recíprocas. Es decir, que cotangente es recíproca a tangente, es decir, que simplemente es 4 tercios, el adyacente sobre el opuesto. El coseno es recíproco con la secante, es decir, que es 5 cuartos. 5 cuartos. Y finalmente, la cosecante es recíproca con el seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto o 5 tercios. ¿Qué significan que sean recíprocos? Que sean recíprocos significa que al operarlos con la operación producto o la operación multiplicación, debe darme el resultado 1. Vamos a mirar si eso es verdad. El coseno, vamos a hacerlo con el coseno y la secante. El coseno es recíproco de la secante, es decir, que 4 quintos por 5 cuartos me debe dar como resultado 1. Bien, vamos a probar eso. Vamos a verificar. 4 quintos por 5 cuartos son recíprocos si el resultado al operarlos me da 1. Vamos a mirar. Producto entre fraccionarios, es decir, multiplicamos de frente. 4 por 5, 20. Y 5 por 4, 20. Esto debe ser igual a 1. Cualquier número dividido en sí mismo me da como resultado 1. Bien. Entonces, decíamos que un número en sí mismo siempre da como resultado 1. Esto se basa en la teoría de que A sobre A es igual a 1, ¿cierto? Es decir, que 20 sobre 20 es igual a 1, ¿verdad? Entonces 1 es igual a 1. Entonces vemos que sí se cumple que son recíprocos. Eso es. Bien. Entonces vamos a hallar el valor del ángulo teta. Bien. Entonces el ángulo teta me quedaría despejando, vamos a despejar seno y coseno. ¿Listo? Seno de teta es igual, estoy transcribiendo, a 3 quintos. Es decir, que teta es igual, decíamos que la función era inversa, seno inverso de 3 quintos. ¿Listo? Ahora, el coseno, despejando el coseno, ¿cómo me queda? Coseno. Coseno de teta es igual a 4 quintos. Y despejando teta, me queda teta igual al coseno inverso
de 4/5. Realizamos esta operación en nuestras calculadoras y nos vamos a dar cuenta que los resultados son exactamente el mismo, porque estamos hablando del ángulo θ y el ángulo θ siempre va a ser pues constante en este caso de nuestro triángulo. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ahorrar por acá. Hacemos estas operaciones y nos damos cuenta que efectivamente los resultados son iguales. Ahora, si yo quisiera cambiar mi ángulo de referencia y hablar de este ángulo de acá, llamémoslo con otro nombre, vamos a llamarlo el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, pues las funciones se siguen cumpliendo y podríamos trabajar desde allí. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría las funciones de este ángulo? Entonces me quedarían, por acá hagámosla, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De qué ángulo? Del ángulo alfa listo, del ángulo alfa. Igual. Bien. Decíamos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto, borremos acá sabemos que es de 90. El cateto opuesto será 4, pero la hipotenusa sigue siendo 5. ¿Listo? Entonces me queda 4/5. El cateto adyacente. ¿Quién será el cateto adyacente? Será 3, porque está junto al ángulo, 3/5, ¿verdad? 3/5. Ahora, la tangente. La tangente decíamos que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto a alfa es 4 y el adyacente es 3, es decir, 4/3, ¿verdad? Eso es. Y las demás son recíprocas, es decir, la contraria, darles el bote, 3/4, ¿cierto? Adyacente sobre opuesto, 5, acá, bueno, para no confundirnos, 3/4, cuartos, 5/3, es decir, la hipotenusa sobre el adyacente, y finalmente 5/4. Bien, y de este modo tenemos nuestras funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Y bueno, estas eran para el ángulo θ. ¿Listo? Estas de acá con azulito son para el ángulo θ y estas de acá con rojo son para el ángulo alfa. Bien, uno puede comenzar a solucionar un triángulo rectángulo desde θ o desde alfa, ¿bien? Pero no es necesario hacerlo para ambos. Simplemente sabiendo que trabajando con θ, sabemos que si tenemos el valor de este ángulo y el valor de este ángulo, que lo conocemos que es 90, entonces si yo sumo estos dos ángulos y se los resto a 180, me dará el ángulo alfa. O al contrario, si yo sumo estos dos ángulos y se los resto al ángulo a 180, me dará el ángulo θ. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la suma de los ángulos internos de todo triángulo cualquiera es igual a 180
grande. ¿Listo? Entonces, pues de este modo podemos hallar nuestras funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo. ¿Bien? Entonces, eso era lo que quería que recordaran. Cómo hallar las funciones trigonométricas en cualquier triángulo. Siempre debemos mirar desde qué ángulo estamos mirando y aplicarlas. Gracias.